Ser podcast. Arranca la temporada alta de festivales y lo hacemos en Málaga para celebrar el nuevo cine español, pero también los estrenos que siguen llegando a una cartelera cada vez más animada. Hay terror con Expediente Warren y mucho cine de autor con Cristina Rosenvinge en Karen, Los policías de Sorta con una historia de amor en Gaza. Y en cine clásico recordamos En busca del arca perdida, la película de Spielberg de la que bebe en parte una de las nuevas series de Movistar. Paraíso mezcla nostalgia, fantasía y aventuras a lo Stranger Things. Menú completo, nos escuchamos. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Octava entrega de la familia Warren en otra escalofriante película sobre posesiones demoníacas con trasfondo social. Vera Farmiga lidera Expediente Warren obligado por el demonio. Creo que ya va siendo hora de que reconozcan la existencia del demonio. Sigourney Weaver se mete en la piel de la editora de Salinger en Sueños de una escritora en Nueva York, un drama canadiense convencional y literario. El señor Salinger no desea recibir correo de sus lectores. Despacho de Margaret. Soy Jerry. ¿Con quién hablo? Cristina Rosenvinge protagoniza Karen, un retrato íntimo de la escritora danesa Isaac Dinesen, que firma a la debutante María Pérez Sanz. ¿Dónde estabas? Te estaba llamando, es que no me oías. Rezando. Sabu. Siempre estás rezando. Hay comedias francesas y dramas daneses como Sorta o El buen traidor, y desde Palestina nos llega la comedia romántica Gaza Mon Amour. Has sido muy sabio quedándote soltero, sin mujer, ni hijos, ni perro. Un rey. En cine clásico recordamos a la actriz Rafaela Aparicio y nos ponemos aventureros para celebrar los 40 años de En busca del arca perdida. El Arca de la Alianza. Esa misión es como un sueño. Representa el anhelo máximo de cualquier arqueólogo. Y en televisión tenemos estreno malagueño. Paraíso es la serie que inaugura el Festival de Málaga, un Stranger Things patrio con Macarena García. ¿Qué entrada? La del concierto de Mecano, ¿iban a ir? ¿Quién se escapa unas semanas antes de algo tan importante? ¿Y si dentro de la pared se encontraron algo? I wanna be a slave, I wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you could be the beauty and I could be the monster. I love you since this morning, no, just for aesthetic. I wanna touch your body so fucking electric. I know you're scared of me, you say that I'm too eccentric. I'm crying all my tears and that's fucking pathetic. I wanna make you hungry. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Cine en la Ser. ¿Cómo estáis? José Manuel Romero. Hola, ¿qué tal? Muy bien. A ritmo de rock de Eurovisión, que nos lo iba a decir. Esther Valverde, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Es una variante, la italiana la guardamos para Venecia. Exactamente, me parece bien. Elio Castro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola. Muy buenas. Bueno, estamos muy contentos, edición de estrenos, pero ya estamos en el Festival de Málaga. Ha arrancado este festival con El Cover, es una película muy musical dirigida por Sekun de la Rosa, y con Ama, también la ópera prima de Julia de Paz. Odio este sitio. A mí este lugar me parece un bálsamo. Aquí se tolera el fracaso. ¡Te bajes a tierra, Sandra! ¿Qué te crees, que actúas en Las Vegas o qué? ¡Haberte ido! ¡Vete ya de aquí! Benidorm, que es el nuevo Las Vegas, eso siempre lo sabemos. Ya hablaremos de lo que da de sí Benidorm para el cine. También ha arrancado con la serie Paraíso, de la que hablaremos en unos minutos en la sección de televisión con Dani Garrán. También está por Málaga Alejandro Amenábar, que recibe premio honorífico. Y hemos visto películas como Operación Camarón, la comedia aplazada de Telecinco, que en unas semanas además llegará a los cines. Y bueno, les vamos a ir contando todo sobre este Festival de Málaga, pero ahora nos vamos a centrar en los estrenos que llegan a las salas de cine, como Expediente Warren obligado por el demonio. No sé qué está pasando. No sé lo que pasó ese día. Pero ese no era Arnie. Es el tótem de una bruja. Creemos que tu familia fue maldecida y que ese vínculo sigue abierto. Y
es la octava entrega ya de esta saga de terror, una marca propia dentro del género, con Vera Farmiga y Patrick Wilson como protagonistas. Está ambientada en los años 80, donde este matrimonio de exorcistas o expertos en lo paranormal se enfrentan a un hombre acusado de asesinato tras haber sido poseído por un demonio. Esther Valverde, que es una valiente, ha estado hablando con el director, con Michael Chávez, que ya nos asustó bastante con su anterior película, La Llorona, y también con los protagonistas, con Patrick Wilson y Vera Farmiga. No sé si este es el caso más difícil al que se han enfrentado, pero es la razón por la que espero que sigamos volviendo. Siempre hemos intentado incrementar el miedo y la apuesta y explorar la relación entre el matrimonio de forma más profunda. Lo que es muy interesante de esta película en cuanto a Lorraine es que tenemos la oportunidad de bucear más profundamente en su clarividencia, en cómo funcionan sus habilidades y su don. Es una inmersión mucho más profunda y oscura. El por qué es lo que nosotros exploramos, y es la misma pregunta que se hizo al sistema judicial en 1981. Fue la primera vez que se utilizó la posesión demoníaca como coartada, y por eso este caso tiene más peso que los demás, porque no solo les implicaba a ellos y a la familia o amigos respectivos, sino que implicaba a varias ciudades, varios departamentos de policía y al sistema judicial. Y aún así, Ed y Lorraine confiaron en que el argumento de la posesión podía ser una posibilidad. Bueno, pues Elio Castro, vamos a ver, ¿qué aporta esta nueva entrega? Pues poco, yo creo que poco. A mí la primera me encantó. Sí, no, bueno, siempre. Yo soy fan de las películas de terror y de Expediente Warren en particular, porque es que la primera me pareció maravillosa, dirigida por James Wan, que aquí está solamente como productor, ¿no? Pero yo creo que han ido desdibujándose un poco las tramas y incluso la propia pareja. La segunda tenía también cosas atractivas. Esta tercera arranca con un homenaje al exorcista y con un exorcismo, ¿no? Y luego yo creo que lo más atractivo de la película es eso, precisamente el juicio por posesión diabólica, ¿no? Y yo creo que eso se va diluyendo todo en la película. Hay sustos, hay momentos de tensión, hay veces que el espectador lo pasa mal, pero al final me parece que se centra demasiado en la propia relación de estos los dos protagonistas, ¿no? Del matrimonio Warren, y acaba de una forma un poco pastelosa para mi gusto. Yo es que soy más más cañero. A mí un poco más cañero. Sí, a mí me gustó muchísimo la que ambientaron en la Inglaterra de Thatcher, que además esa casa... Sí, porque tenía un toque social también, y también tenía algo más, ¿no? Pero esta yo creo que se queda un poco en mitad del río, ¿no? No acaba de llegar al... Yo creo que hubiera sido muy interesante ver eso en el juicio, cuál es la percepción de la gente, que un abogado dice, este hombre es inocente o ha cometido un homicidio, pero porque estaba poseído por el diablo, ¿no? Por el demonio. Claro, un juicio viral en los años 80. Claro, sí, sí. Claro, es que estamos hablando de que pues el presunto culpable se intentó exculpar diciendo que el diablo lo había obligado a hacerlo. Entonces ya eso pues convierte el juicio en un caso bastante emblemático, y creo que es lo más interesante de la historia. Es verdad que la película en sí no aporta gran cosa, pero al final aporta, yo creo, que lo que todos los fans de la saga buscan, y lo que decía Elio, que la escena inicial es verdad que es bastante atractiva y probablemente para mí de lo mejor de la película. Y también me gustó mucho el chiquito Rory O'Connor, que es quien hace de Arnie Johnson, que es su primera experiencia en el mundo del terror. En el mundo paranormal. En el mundo paranormal, sí, básicamente. Y yo creo que está muy bien. Entonces, bueno, pues para todos los fans no va a fallar. Bueno, pues nada, vamos a dejar el terror y vamos a seguir con una de esas películas en torno a lo literario, Sueños de una escritora en Nueva York. Está basada en una novela y habla del mundo editorial, de los nuevos escritores y de mitos tan sagrados como Salinger, autor del Guardián entre el Centeno. Sigourney Weaver y Margaret Qualley protagonizan esta historia ambientada en los 90 sobre una joven con aspiraciones a convertirse en escritora. Adivinad a quién representa. ¿Anne Rice? Al Papa. Thomas Pynchon. A Salinger. ¿Qué dices? ¿Salinger? Seguro que has oído que está loco. Él no es el problema, es la gente que llama para pedir su dirección, su número de teléfono. Señor Salinger, he leído El Guardián entre el Centeno 3 veces. Madre mía, pero qué cantidad de fanáticos obsesivos. Las cartas de los fans de Salinger, ocúpate de ellas. ¿Salinger no recibe ni una carta? Ni una. El señor Salinger no desea recibir correo de sus lectores. Bueno, porque
precisamente porque uno de sus lectores mató a John Lennon, o sea que básicamente ahí tenían un pequeño problema. Había sospechas. Sí, bueno, a mí me gusta ver siempre a Sigourney Weaver, que es maravillosa, pero creo que este drama literario es una cosa muy moñas, ¿no? Que ni siquiera habla de los escritores, ¿no? Habla de ese mundo editorial. Es que siempre tienes, yo creo, la impresión con la película de que no hay historia que contar realmente. Entonces, una película en la que no hay historia que contar, pues una joven editora que llega, está Margaret Qualley, que la vimos de otra forma muy distinta en la última película de Tarantino, Érase una vez en Hollywood, y fue todo un descubrimiento para el nuevo Hollywood, y aquí es la que lleva el peso de la historia, que mezcla pues tramas personales con el mundo literario, la edición, las jóvenes promesas que trabajan de secretarias de editoras pero realmente quieren ser escritoras, la poesía, la novela, los fans y el creador escondido, refugiado en su casa, cómo se venden los nuevos libros, pero no llega a ningún puerto. Yo tengo la sensación en todo momento de la película que está como en tierra de nadie, ¿no? Pues yo estoy completamente de acuerdo, que creo que es una cosa como muy convencional, que no acaba de arrancar y que todo lo que puede tener de interesante Salinger, que está más manido que yo que sé, no aporta nada nuevo. Claro, no tiene punto de vista. No, sí. Más allá de ver a Sigourney en este cambio de registro, pero la verdad es que, bueno... Que no es jefa despiadada. No, es una buena jefa. Es una buena jefa. Exactamente. Bueno, hay más escritoras esta semana en la cartelera, como la cantante Cristina Rosenbinge, que protagoniza Karen. Es una película sobre la escritora danesa Isaac Dinesen, que fue la escritora de Memorias de África y que cuenta pues sus últimos días en el continente y su relación con un criado somalí. Es una historia muy intimista que dirige María Pérez Sanz y a la que Rosenbinge además ha puesto la banda sonora. ¿A qué no rezabas por mí? ¿Por quién rezabas? Por mi familia, Sabo. ¿Rezarás por mí alguna vez? ¿Le pedirás a tu Dios que me ayude? Yo no le pido nada a la Sabo. Y con la actriz y cantante ha estado hablando esta semana Elio Castro sobre cómo ha preparado el papel. Leerme otra vez los libros de Karen Blixen, leerme los relatos que no me había leído y también leer mucho sobre ella. Leer la biografía que escribió Judy Thurman, las cartas que intercambió con su hermano, que han sido cruciales porque en esas cartas se revela una mujer sola y angustiada ante el fracaso de su granja. Y bueno, pues Karen es una propuesta muy curiosa en este momento del cine, no es una película muy corta, son 60 minutos, una cosa muy intimista, para, no sé, ver el paisaje, reflexionar. Elio, ¿has entrado en la sabana? Me parece, sí, extremeña, ¿no? Porque gran parte de la película se rodó ahí en Extremadura, ¿no? Recreando los paisajes de Kenia. Es curiosa y la verdad es que, bueno, dura esos 60, 70 minutos y aunque es una propuesta intimista entre dos personajes muy distintos, la escritora occidental que llega a África o que está en África con su sirviente, y entre los dos pues hablan del destino, sobre todo es una película que habla del destino, pues no se hace pesada por eso, porque por la duración que tiene. Es verdad que la propuesta pues no es espectacular, te remite, claro, inevitablemente a Memorias de África, pero han intentado, por supuesto, huir de todas aquellas épicas que se veían y del romanticismo que había en esa película. No hay escena del pelo. No hay escena del pelo, ¿no? Pero hay curiosa la relación que los dos tienen con la naturaleza, su distinta visión del destino. Me ha gustado esa propuesta que tiene la directora de ver la huella que deja la escritora en África y cómo luego eso se convierte en un lugar de visita, de turistas, buscando lo tópico, ¿no? Mientras que ella, pues claro, está buscando algo más, mucho más profundo y más íntimo. En fin, y siempre es un placer ver a Cristina Rosenbinge, no solamente oírla cantar, sino en el cine, que no se ha prodigado mucho. Recuerdo La pistola de mi hermano de Ray Loriga con Viggo Mortensen, y Todo es mentira, con Coquemaya y Penélope Cruz, en esa comedia generacional que también marcó, pero ella misma me decía que no ha recibido tantas propuestas como le hubiera gustado hacer en el cine. Fíjate, no, yo estoy de acuerdo contigo, que me gusta la propuesta, quizás se agota o se queda un poco corta en
en lo que propone, pero dejarse llevar por estas conversaciones y por los paisajes y por la mirada de la directora me ha parecido como casi un revulsivo, ¿no? En este momento así de tanto estreno, tanto thriller. Sí, yo creo que... Sí, dale, Elio. No, lo que iba a decir es que precisamente lo bueno que tiene es que la historia, como dices tú, no da para mucho más, pero ella no la estira innecesariamente. Exactamente. Eso iba a decir justo. No ha hecho 3 horas. Scorsese... Sí, iba a hablar de eficiencia narrativa, que necesita muy poco para que componer esos personajes de la manera que ella quiere que los miremos, y esa historia también de amistad, y creo que es tan consciente y tan honesta de lo que quiere contar y de cómo lo quiere contar, que no lo alarga ni lo acorta, sino que utiliza justo lo que necesita. A mí me parece una propuesta atractiva, sugerente, muy pequeña, pero que sí que muy inteligente, porque cómo utiliza casi una estructura capitular, ¿no? En la que vamos conociendo diferentes paisajes, que parece un remanso de paz, pero algunas escenas sí que ganan cierta intensidad, y nunca pierde esa intimidad, ya sea fuera de la casa o en el paisaje, para contar, pues perfilar muy bien a estos personajes. Acabas sabiendo cómo piensan y quién son, o lo que te quiere transmitir la directora en tan poco tiempo y con tan pocos recursos narrativos, pero muchos recursos estilísticos. Así sí que me parece una película muy interesante. Pues no dejamos Dinamarca porque, bueno, ella era una escritora danesa, y también se estrenan esta semana 2 películas de aquel país. Una de ellas es El buen traidor, de Cristina Rosenthal. Es un drama sobre la Segunda Guerra Mundial, cuando el embajador danés en Washington decide tomar partido y enfrentarse a su propio gobierno contra los nazis. El protagonista es Ulrich Thomsen, uno de los habituales del cine de Thomas Vinterberg. Si los alemanes vienen, aplastarán Dinamarca, así que no podemos hacer mucho excepto mantenernos al margen. ¿Entonces damos un paso atrás y dejamos que otros luchen? ¿Sabes qué? Si todos pensáramos como tú, Hitler ganaría la guerra. Ya te lo he dicho, no es tan fácil. La política de neutralidad de Dinamarca es algo complicado. No, no lo es. Es una vergüenza. Y la verdad es que es un drama muy convencional, donde el melodrama entre este embajador y una antigua Fer que aparece en medio de todas estas negociaciones, ¿no? en plena guerra. Quizás eso se come un poco lo que es la historia, pero como retrato de lo que fue la Europa colaboracionista en muchos de los países. Esto ocurre en Dinamarca, como decimos, pero se puede equiparar a otros países nórdicos o a la misma Francia. Es interesante esas negociaciones a través de la diplomacia y cómo eso se desarrolló, ¿no? Me sobra el drama familiar, pero recomiendo mucho esta historia convencional para entender lo que fueron aquellos momentos y la complejidad de la historia y de las posiciones políticas en un momento tan complejo. Y la otra película, también danesa, decíamos, es Sorta, el peso de la ley. Es un thriller policíaco ambientado en la Dinamarca actual, un país multicultural donde surgen tensiones raciales, y cuenta lo que sucede cuando un hijo de inmigrantes entra en coma tras haber estado bajo tutela policial, lo que desencadena grandes disturbios. Hay que estar encima de ellos. Es lo único que entienden. Tío, solo son jóvenes. Vamos, ¿tú no te metías en líos a su edad? Claro, pero ahora soy policía. Y esos críos son unos auténticos delincuentes. Primero te hacen la peineta, luego te insultan y te escupen, y te acaban apuntando con una pistola. ¿Te ha pasado? Pues con los directores Anders Åholm y Frederick Louis Wind hemos charlado, entre otras cosas, de esa escena inicial que recuerda a la agónica muerte de George Floyd. Cuando ocurrió lo de George Floyd estábamos montando el tráiler. Nosotros nos inspiramos en un caso que ocurrió hace 30 años, el de un manifestante al que la policía arrestó, se sentó sobre él y entró en coma. Luego murió. De eso hace 30 años. Cuando ocurrió lo de Floyd estábamos horrorizados y desmoralizados por el hecho de que lo mismo se repite. Lo único que cambiamos fueron unos fotogramas en el tráiler, pero la película no se tocó. Era importante que la gente pudiera verlo, que viera lo relevante que era algo que habíamos rodado un año antes y abrir un debate. Bueno, pues es verdad que hemos visto algunos thrillers que cuentan ese clima de tensión en ciudades europeas, lo hemos visto en Los Miserables o incluso en Un Profeta. No sé qué creéis que aporta Sorta, José. Bueno, yo la veo una versión que sea europea-americana de esta situación, ¿no? Es un thriller policial, yo diría que es más una película de género, está totalmente entregada a eso, que una película con, pulula, o podemos decir que está latente esa crítica social, pero no es Los Miserables con esa furiosa, ¿no? Denuncia
denuncia de la violencia en los suburbios, en la banlieue de París. También me recordaba por momentos al realismo social de Los Dardenne en El joven Ahmed, que también trataba los guetos estos que se forman alrededor de las ciudades, la segregación urbanística, pero no profundiza en eso. Lo que quiere es crear una película que es una ratonera. Realmente son dos policías en medio de un barrio donde en una ola de protestas y tienen que escapar de alguna manera de ahí. Y ahí pues juega mucho con la figura del antihéroe, el polimalo en teoría racista, xenófobo, que tiene su propio camino de aprendizaje, el polimalo que bueno aprende también los códigos policiales de otra manera, con lo cual lo veo con una visión muy americana de algo que es muy europeo, como estos barrios a las afueras de las ciudades que no integran pues ni a los inmigrantes ni le dan un futuro a los jóvenes de segunda generación, pero como policíaco creo que tiene pulso y está rodado con fuerza. Y vamos a contarle a Elio que tiene una escena que le va a gustar. Sí, se me ha olvidado, Elio, porque perdón. Sale el Real Madrid. Es que hay una escena maravillosa entre un policía y el chaval, el joven chaval veo Twitter, árabe. yo. Vale, pues no, y le dice el policía, dice, todos los árabes sois del Arsenal, y le pregunta por Osil, y entonces le responde el chaval joven árabe, y todos los maderos sois del Real Madrid. Y me acordé mucho de ti. El Real Madrid apareciendo, exactamente. No porque sea madero. No. Bueno, oye, planta tienes, Elio Castro, Bueno, o sea que no podría ser. Esther, ¿qué tal este thriller policial? La mejor escena es esa, sin duda, ¿eh? Pero no, es verdad que al final parece un poco que esa moraleja que sale es ni el tan bueno es tan bueno, ni el que es tan malo luego al final es tan malo, ¿no? A mí me interesa sobre todo la parte, igual la primera mitad de la película, que es verdad que parece que estás acompañando más a la pareja de policías, las conversaciones que tienen, se nota pues ese racismo que hay, esa xenofobia, todo, y luego es verdad que lo que dice José pues parece que se americaniza muchísimo más y se convierte en un thriller policial que, bueno, entretiene, pero para mí pierde un poco de interés. Sí, yo creo que lo más interesante es esa parte, cuando muestra los prejuicios de cada uno, ¿no? Y la situación de esos guetos en el que cada uno está en su lugar y no hay ningún tipo de cruce o de mezcla o de unión, y que eso ha sido lo que ha desencadenado. A mí me parece que es interesante que se estrene también en este momento en el que todos estos conflictos raciales se están utilizando por parte de determinados partidos. O sea, que la película tiene su interés, pero es verdad que frente a otros nombres que mencionábamos antes, como Los Miserables o como Un Profeta o incluso Dipan, que también es una película de odiar que ahondaba en los suburbios, no tiene esa fuerza narrativa ni esa fuerza, ¿no? de elaborar discursos como esas películas. Pero bueno, ahí está, no se lo van a pasar mal viendo Sorta. Y otro thriller más, este es un poco más bestia, es de artes marciales, llega a plataformas, es la película española Extremo en Netflix, con Óscar Jaenada, Andrea Duro, Óscar Casas y Teo García, actor especialista en artes marciales, que se da un festín de mamporros y de katanas en esta historia de venganza entre hermanos que dirige Daniel Benmayor. Papá, que hay gente en el pasillo. ¡Ander, escóndete! Hace 2 años esa gente mató a su hijo. Y también mató a mi padre. Solo tenemos una oportunidad para cazar a Lucero. Después de 2 años sin dar señales de vida, sabemos dónde aparecerá. Bueno, al decir mamporros nos quedamos hasta cortos, porque es impresionante el recital de patadas. Yo es que de katana solo me gusta Karate a muerte en Torremolinos, el resto Kill Bill. No, pero es que son puñetazos, navajazos, disparos, todo es. Hay poco desarrollo de los personajes, lo que interesa es la acción. De hecho, esta historia parte de un corto de Teo García, actor especialista en artes marciales, que lo quería desarrollar como largo. En Netflix no lo ha promocionado apenas, no hay entrevistas posibles. A ver, como película de artes marciales, y es lo que es, no le interesa mucho los personajes, aunque forma una especie de trío emocional entre los protagonistas. Y bueno, decir que también está Juan Diego, solo en unos minutos, que es un placer verlo en pantalla, que también lo hemos visto en Málaga en el cover, y Óscar Jaenada pues disfrutando pasadísimo con el estilo japo y con su katana intentando frenar una venganza muy chunga. Madre mía. Bueno, vamos a cambiar totalmente de género. A los cines llega Gaza Mon Amour, es un drama romántico a la vejez, con el conflicto árabe e israelí de telón de fondo, pero no en primer plano. Lo dirigen los hermanos Tarzan y Arab Nasser, 2 gemelos palestinos que ganaron en la Seminci los premios de Mejor Dirección y Mejor Guión. He decidido casarme. Te encontraré una buena esposa. Seguro que no te arrepentirás. Tú en particular no te metas en esto. Buenos días. ¿Por
qué no te vuelves a casar? ¿Te parecería bien? ¿Por qué no? Tengo unos pantalones para arreglar. He oído que usted los arregla. Deme 2 días. Que no se rompa la noche, por favor, que no se rompa. Y lo de Julio Iglesias no es baladí, es una de las escenas de la película en la que el protagonista baila mientras hace pescadito frito, que ha pescado él. Maravilla. O sea, y los directores han estado en Madrid y les preguntábamos por qué Julio Iglesias. Íbamos en coche con nuestro padre al colegio y nos ponía su música. Él era un enamorado. Lo escuchaba sin saber si era de izquierdas o de derechas o si estaba a favor o no de Israel. Bueno, decían que Julio Iglesias estaba bien porque decían Julio Iglesias ha tocado muchas veces en Israel y nunca en Gaza, así que desde aquí queremos pedirle que vaya a Gaza a dar un concierto. Imagínate, es del Madrid también. Es del Madrid Julio Iglesias, no sabemos si Madero, pero del Madrid es, hombre, claro. Bueno, Gaza Mon Amour, lo cierto es que intenta salirse de esos estereotipos, ¿no?, que contaban los directores, pues que muchas veces están asociados a Gaza, que parece que no hay cotidianidad, que no hay amor y que no hay humor, y la película pues tiene todo eso y se lo dedicaban a la generación de su padre, que es la que ha sobrevivido a todas las guerras que ha pasado Gaza. La realidad palestina es muy compleja. En cualquier ciudad no hay otro remedio que acudir al sarcasmo y al humor para expresar su opinión o para intentar salir. La película se va a ver en los cines unas semanas después de una cuarta guerra sobre Gaza, pero la gente que vive allí ha pasado por 3 guerras anteriores. Allí viven 2 millones de personas en una superficie muy pequeña. Me gustaría que la comunidad internacional cambiase su opinión y pidiese que pare esta guerra. Bueno, pues la verdad que muy interesante charlar con estos hermanos que estudiaron en la Universidad de Cine en Gaza. Ellos nacieron, cuentan, el día que cerró el único cine que había en Gaza. Lograron una beca, estuvieron en Cannes, han estado en Cannes con sus cortos, ahora viven en París y han hecho esta película que a mí me ha gustado mucho. A mí también. Me parece una manera maravillosa de contar una historia de amor. Me enamoro de esos 2 personajes, con esa trama que está basada en un hecho real, que encuentran una estatua de Apolo y entonces piensan que van a ganar mucho dinero, pero llega Hamas y dice esta estatua para armas contra Israel. Y cómo es sobrevivir cuando no puedes esperar tampoco mucho más, pero tienes que salir adelante, ¿no? Me parece una bonita manera de contarlo. A mí me pasa como con Karen, que con esa simpleza a la hora de contar las historias, pero con una sutileza, una elegancia, tener muy claro lo que quieres contar, me atrapa la película con muy poco. De hecho, lo de la estatua es casi lo que me saca, porque lo que me interesa es ver a esos 2 protagonistas que coinciden en el mercado, ¿no?, de Gaza, cómo se relacionan, cómo van tejiendo la relación, cómo cada uno tiene su vida, una hermana muy puñetera que quiere casarlo durante toda la vida, ella tiene una hija y los actores están genial, y cómo esa historia y el conflicto está todo el rato de fondo, no interfiere en el desarrollo de lo que quieren contar los personajes. Totalmente. Bueno, hay 2 películas más, una comedia francesa, Dios mío, los niños han vuelto, y también una comedia romántica australiana, Un pequeño contratiempo, que están en la cartelera, les invitamos a verla, pero también llega un regreso, Reservoir Dogs. Y es ya un clásico moderno que vuelve a estrenarse en cines, de Tarantino, Tim Roth, Harvey Keitel, primer gran éxito del director, esta película criminal sobre una banda organizada que quiere robar unos diamantes. Estos son vuestros nombres: señor marrón, señor blanco, señor rubio, señor azul, señor naranja, señor rosa. Yo, señor Rosa, ¿por qué? Porque eres maricón, ¿vale? Bueno, es que dejaríamos todos los diálogos de Reservoir Dogs. Solo un programa. Claro, pero qué bien esta reposición, Elio Castro, ¿no? Pues sí, yo me acuerdo que la vi casi cuando se estrenó, prácticamente cuando se estrenó, me impactó con esa violencia extrema, con esa sangre, con ese lenguaje también muy, muy duro, ¿no? La escena inicial con la canción de Madonna, yo no sé si ahora se podría rodar, porque vamos, es un continuo palabrotas, mal gusto y muy poco feminista, se puede decir, y luego esa estructura, ese atraco que sale mal, que vemos los prolegómenos, vemos las conclusiones, pero no vemos el atraco en sí. Bueno, a mí me fascinó en su día y la irrupción de Tarantino en el cine.
Bueno, es que la irrupción de Tarantino en el cine, que ya, claro, para la generación de Esther, Tarantino es un señor que hace cine clásico, pero claro... No, pero yo creo que Tarantino ha trascendido, porque es un autor, yo creo que ha logrado entrar en la estética, tiene en la cultura pop, ¿no? Y su estética está en camisetas, cosas. Hay otros autores que no han trascendido y posiblemente no se podría a lo mejor rodar hoy, no lo sé, esta película, como comentaba Elio, pero estoy seguro que las generaciones cuando la vean la sitúan perfectamente en los 90 y aunque le chirríen algunas cosas que nos harían en otro sentido, la quieren y aman esta película porque es un peliculón. La verdad que sí, y es muy gratificante volver a ver esta película en los cines. Yo no la he visto en pantalla grande, así que es un planazo para este fin de semana. Y la semana que viene vuelve David Lynch. Y la semana que viene tenemos regreso por todo lo alto de David Lynch. Bueno, vamos a seguir en Málaga toda la semana contando el día a día del festival. Lo vamos a dejar aquí. Elio Castro, muchas gracias. A vosotros. Te dejamos que vayas a ver al Madrid, aunque ya no juegue. Pero... Ancelotti no tiene pinta de madero, por favor. Zidane, fíjate, no te digo yo. Hay un cabezazo tienen. José Manuel Romero y Esther Valverde, gracias. Seguimos. El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. Muy buenas a todos y bienvenidos a Sucedió una noche, esta versión de guitarra de un tema que todos conocéis y que interpreta el músico coreano Sung Ha-jung, nos mete de lleno en el primer reportaje de hoy. La semana que viene, el día 12 de junio, se van a cumplir 40 años del estreno de En busca del arca perdida. Ya sabéis que este verano va a comenzar el rodaje de una quinta película de la saga Indiana Jones con Harrison Ford, que volverá a coger el sombrero y el látigo a sus 79 años y la presencia confirmada de actores como el danés Mads Mikkelsen, el protagonista de Otra Ronda, o Phoebe Waller-Bridge, la actriz de la serie Fleabag. Spielberg no la dirigirá esta vez, sino que lo hará James Mangold, el realizador de Le Mans 66. La película no va a estrenarse hasta el verano de 2022, así que de momento vamos a recordar cómo comenzó todo hace ahora 40 años. Pues todo comenzó en una playa de Hawái. Dos amigos de vacaciones, Steven Spielberg y George Lucas, acababan de recibir los datos de recaudaciones de la Guerra de las Galaxias y, relajados al saber que era un gran éxito, empezaron a hablar de nuevos proyectos. Steven Spielberg: le dije, siempre he querido dirigir una película de James Bond, y George me contestó, tengo algo mucho mejor, se llama En busca del arca perdida. Lucas había escrito un esbozo de guión antes incluso de rodar La Guerra de las Galaxias. Lo que buscaba era recuperar el espíritu del cine de aventuras del que había disfrutado tanto en su infancia. Otro amigo de los dos, el director Lawrence Kasdan, había trabajado con Lucas en el relato y suya había sido la idea del objeto de la misión. El Arca de la Alianza. Esa misión es como un sueño. Representa el anhelo máximo de cualquier arqueólogo. Rápidamente se pusieron manos a la obra. Lo primero era buscarle un buen nombre al protagonista, George Lucas. El apellido del personaje era Smith, pero cuando le conté el proyecto a Spielberg me dijo, es lo único que no me gusta, el nombre. A Spielberg no le gustaba porque le recordaba a un personaje de Steve McQueen, Nevada Smith, así que Lucas sugirió una alternativa. ¡Jones! En cuanto al nombre, Indiana le quedaba perfecto. Indiana era mi perro, bauticé al personaje con el nombre de mi perro. Lo siguiente fue buscar al actor protagonista. A Spielberg le gustaba Harrison Ford, pero Lucas ya había rodado 2 películas con él y le dijo al director que no quería acabar como Scorsese y De Niro. Así que eligieron a Tom Selleck. Este es el sonido de la prueba que el actor hizo durante el casting. Look, I did what I did. I don't expect you to be happy about it. But maybe it can do us both some good.
Lo malo es que Selleck acababa de firmar un contrato para hacer la serie Magnum y a última hora ese compromiso le impidió aceptar el papel. Así que, pocos meses antes de empezar el rodaje, volvieron a la opción de Harrison Ford. Rápidamente el actor comenzó a prepararse para el papel. Tuve que practicar con el látigo. Venía un experto a mi casa y con él hice un cursillo intensivo porque el arte del látigo es más difícil de lo que parece y en general traté de ponerme en forma porque iba a haber mucha acción en la película. Aunque en la película no lo parezca, la mayor parte del rodaje se llevó a cabo en estudios británicos. En busca del arca perdida está llena de escenas inolvidables, empezando con la primera secuencia, la que transcurre en la gruta de la selva. Nadie ha salido de ahí con vida. Por favor. Aquella que acaba con Indy perseguido por una roca gigantesca. Steven Spielberg. La bola fue idea mía. Estábamos sugiriendo cosas y se me ocurrió que en algún momento una roca debería perseguir a Indy y estar a punto de aplastarlo. Era solo una ocurrencia y pensaba que no funcionaría hasta que los de efectos especiales me enseñaron aquella roca de cartón piedra que tenía casi 7 metros de diámetro. Era algo realmente enorme. La bola corría por unos raíles. Harrison ensayó la carrera durante 2 días y la escena se rodó sin ningún truco, permitiendo que la roca se acercara a él a menos de 1 metro. ¡Suéltala! Más peligrosa resultó la secuencia del incendio en el bar de Nepal, ya que el equipo rodó dentro de un fuego auténtico que se había descontrolado. La madera estaba tratada para que el fuego no pudiera extenderse, pero hacía demasiado calor y de repente todo empezó a arder. Las cortinas, las ventanas, el techo, el bar entero estaba ardiendo. Para rodar los exteriores, todo el equipo se desplazó al norte de África. El Cairo, la ciudad del pecado, pero un paraíso en la tierra. En realidad no era Egipto, sino Túnez. Como todavía no existían los retoques digitales, tuvieron que quitar una a una todas las antenas de las azoteas de la ciudad. Quitamos unas 200 o 300 antenas, sobre todo para los planos panorámicos, pero me alegro del esfuerzo porque nos permitió crear con autenticidad algo imposible de falsear por entonces. El calor en Túnez era insoportable, con temperaturas de hasta 45 grados. Para colmo, casi todo el equipo cayó enfermo. Envenenados. En realidad era una disentería amebiana que hizo estragos en casi todos. John Rhys Davies era el actor que interpretaba al amigo egipcio de Indiana. Nunca he estado tan enfermo en un rodaje. Tenía más de 40 de fiebre, estaba agonizando. Hay una escena que al final se eliminó en la que un soldado va a dispararme. Steven me dijo, ¿por qué no te agachas para que te mire a los ojos? Y cuando me agaché, ocurrió. Dejé la túnica hecha un asco. Me hice de vientre delante de 200 personas. La disentería fue también el origen de una de las escenas cómicas más celebradas de la película, aquella en la que un árabe con espadón hace filigranas amenazantes ante Indiana y este le pega un tiro sin más. En realidad la escena estaba planteada como una pelea espada contra látigo, pero Harrison Ford se encontraba tan mal ese día que decidieron resolverlo por la vía rápida. Otra de las escenas más recordadas es la del Pozo de las Serpientes. Dios mío, se arrastran por todas partes. En esta escena se utilizaron cerca de 7.000 serpientes de todas clases. Para conseguirlas se llamó a los proveedores de animales exóticos de toda Europa. Recuerdo esa imagen de las serpientes sacándolas de grandes contenedores y colocándolas por todo el plató. A mí no me dan miedo, pero me provocaron náuseas al ver esa especie de medusa gigante esparcida por todo el suelo. Uno de estos proveedores era el español Jesús Serrano. Harrison Ford se tiene miedo, sobre todo a las serpientes venenosas, las tiene mucho miedo, pero sin embargo ha sido una persona que ante una serpiente se ha comportado como un verdadero profesional sin aparentar miedo ninguno. Pero peor aún lo pasó Harrison Ford en la escena de la pelea junto al avión. Me resbalé y caí al suelo. Las ruedas del avión que giraba me dieron en la rodilla y me rompí el ligamento de la pierna izquierda. Por cierto, que en esta secuencia aparece el actor Pat Roach. Es el gigantón con el que se pelea Indiana. ¡Tú! ¡Ven aquí! ¡Vamos, pelea!
¡Vamos! Pat Roach, ya fallecido, fue toda una tradición en la saga de Indiana Jones. Es el único actor, junto a Harrison Ford, que aparece en las 3 primeras películas, interpretando diferentes papeles, pero siempre haciendo de forzudo que sacude a Indiana. Otra de las escenas más trepidantes es la del camión. Tengo que hacerme con el camión. ¿Cómo? No lo sé, improviso sobre la marcha. Aunque Harrison Ford participa en algunos planos de riesgo, casi toda la escena fue un trabajo de especialistas que arriesgaron el pellejo saltando de un lado a otro o pasando por debajo del camión en marcha. El único truco utilizado fue acelerar la velocidad en la pantalla, ya que el camión en realidad circulaba a 20 km por hora. La escena está inspirada en un clásico del cine, La Diligencia. Terry Leonard, nuestro especialista, me dijo, sé hacerlo. Se lo copié a Jackie McAnutt en La Diligencia cuando se metía bajo los caballos y a la carrera. Como veis, la mayor parte de la película se rodó con trucos clásicos de cine. El departamento de efectos especiales solo se convirtió en el principal protagonista en la parte final de la película, cuando los nazis destapan el arca. Bueno, ¿qué se supone que sale de aquí? Relámpagos. Fuego, poder de Dios o algo así. Los especialistas de la industria Light and Magic, recién creada por Lucas para la Guerra de las Galaxias, diseñaron los espectros luminosos y los efectos de desintegración de los nazis con técnicas que causaron sensación en su día. ¡No mires! ¡Mantén los ojos cerrados! Aunque uno de estos planos acabó siendo un problema. Hubo que tapar una cabeza que explotaba para que la película no fuera clasificada para mayores de 18 años. Tuvimos que negociar para que fuera apta a cambio de poner una columna de fuego supuestamente delante de esa cabeza que explotaba tan gráficamente. Otras veces los efectos eran mucho más simples, como en la escena final de la película, en la que se ve un gigantesco almacén donde el arca embalada es depositada por un operario. ¿Dónde está el arca? El arca está en un lugar de alta seguridad. ¿Para quién? Nuestros expertos están trabajando en ella. El almacén era en realidad un fondo pintado, pero resultó tan realista que el plano se mantiene cerca de 30 segundos, una auténtica eternidad para este tipo de secuencias basadas en decorados pintados. La guinda del pastel la puso la música compuesta por John Williams, el compositor favorito de Lucas y Spielberg. El tema de Indiana Jones es el alma musical de la película. Steven Spielberg. Williams escribió 2 temas principales. Uno era... Play that for me. Which then he said, and here's another possible. Luego había otro posible que era... Así que había 2 para elegir y pensé, ¿por qué no usar los 2 juntos? El segundo hace de puente y el primero es la melodía principal. Una melodía vibrante que a lo largo de la película subraya los momentos heroicos del protagonista y que se ha convertido en uno de los temas musicales más conocidos de la historia del cine. El colofón perfecto para una película que acabaría siendo mítica. Esto es historia. A pesar de estos 40 años transcurridos, En busca del arca perdida es una de esas películas por las que no pasa el tiempo y de las que cualquiera, jóvenes y mayores, pueden seguir disfrutando hoy en día. Hasta el propio Steven Spielberg. No puedo ver mis películas porque no dejo de sacarles faltas, pero hay unas pocas de ellas que sí puedo ver como si no tuviera nada que ver con ellas. En busca del arca perdida es una de ellas. La puedo ver tranquilamente con mis hijos, olvidándome de cómo se hizo, como un simple espectador. Ese es el mejor regalo para mí de la película, el que después de tantos años pueda verla objetivamente. Objectively.
la música de John Williams para En busca del arca perdida, cambiamos radicalmente de tema para hablar ahora de cine español. En concreto, de una de las actrices más queridas y entrañables que ha dado nuestro cine. El próximo miércoles 9 de junio se cumplen 25 años desde que nos dejó Rafael Aparicio, una de las grandes secundarias del cine español. Un buen momento, este aniversario, para echar la vista atrás y recordar sus películas y su enorme simpatía. Durante más de 6 décadas, el público español se acostumbró a la presencia constante en el cine, el teatro y la televisión de una mujer menuda, de voz inconfundible y figura regordeta. De medio y volante. Pero tú oyes esto, Mariano. Sí, ya te oigo, ya. Tú tienes que jugar en la delantera, que son los que meten goles. Pero los medios también meten algunos. ¿Tú qué sabes? Oye, que yo jugué de medio con el Carabanchel. ¿Y de qué te ha servido para ser portero? Empleado de finca urbana. ¡Portero! El estilo interpretativo de Rafaela Aparicio se basaba en la naturalidad. Yo me presento tal cual yo soy. Y claro que tengo que exagerar a lo mejor en un papel un poquito más de ser una más tontita, pues soy un poquito más tontita, pero no perdiendo el ser Rafaela. Yo nunca me he desdoblado para hacer un papel, nunca. Yo siempre soy la misma. Con su gracejo andaluz, la actriz tenía salero por arrobas y dedicó casi toda su carrera a un único género, la comedia. Yo es que no tengo que forzarme, yo no sé si será porque soy tan pequeñaja y al hablar no me toman en serio, yo no sé, se ríen conmigo, pero yo no hago nada por hacer gracia, porque yo salgo al escenario sin hablar y se ríen. Rafaela Aparicio nació en Marbella en 1906. ¿Y en tu pueblo hace mucho calor? Muchísimo. ¿Y cómo lo aguantáis? Con paciencia y una buena sombra. Su padre era un marino mercante que se metió a empresario taurino y teatral, y la joven Rafaela vio ahí la oportunidad de dedicarse a lo que sentía como su vocación, el teatro. Yo cuando mi padre me dijo, tú quieres ser artista, eres fea y pequeña, no sirve, ¿y qué vas a hacer en la vida? Pues estúdiate primero tu carrerita, que yo quería ser maestra de escuela porque a mí me gustan los niños muchísimo. Y cuando termines la carrera te vas al teatro. Y así lo hice. Rafaela se hizo maestra, pero nunca llegó a ejercer. En cambio, debutó en los escenarios con 23 años. La fama le llegaría durante la Guerra Civil, representando en Madrid durante toda la contienda una comedia que se hizo inmensamente popular, Cuidado con la paca. Estábamos en el teatro lleno. Empezaban a tocar unas sirenas que tocaban, se callaba todo el mundo, se apagaban las luces y allí escuchábamos todo el bombardeo. Se acababa el bombardeo, se encendían las luces y se terminaba la comedia, como si no hubiera pasado nada. El teatro se convertiría a partir de entonces en su medio preferido, aún sin desdeñar el cine o la televisión. Gracias a Dios he hecho muchísimas películas, pero todo eso haciendo teatro. Y el mérito está en que no dejo de hacer teatro. Yo hago mis películas por la mañana y mi teatro por la tarde. Rafaela Aparicio debutó en el cine a mediados de los años 50 y a lo largo de su vida trabajó en más de 150 películas, siempre en papeles secundarios. Yo no he querido nunca ser cabeza de león. Yo soy feliz haciendo mis segundos papeles. Yo no soy protagonista en las películas que hago. La actriz aseguraba que siempre tenía trabajo porque nunca decía no a los guiones que recibía. Tan solamente una vez que tenía yo que enseñar los pechos y dije, no lo hago. Yo no tengo por qué enseñar los pechos para nada. En el cine su popularidad se hizo cada vez mayor a lo largo de los años 60, con películas como Historias de la televisión, Es mi hombre, Los que tocan el piano o Sor Citroën, al lado de Gracita Morales. Llevamos 6 meses con el código y todavía no sabe usted lo que es el sentido de la circulación. Pues el sentido de la circulación es... ¿El sentido de la circulación? La misma palabra lo dice. Ay, esa película a mí no se me olvidará nunca, porque íbamos en un coche, pero lo tenía que conducir ella. Y le dieron unas ligeras lecciones de cómo tenía que llevar el volante, y yo sentada a la derecha de ella y ella sin saber llevando un coche. Yo me decía, Dios mío, ¿dónde me estrellará esta criatura? Pero fue su intervención en un programa de televisión lo que la instaló definitivamente en el corazón de los españoles. En La casa de los Martínez, Rafaela interpretaba a la cocinera, acompañada siempre de su sobrina, Florinda Chico, que hacía de criada. Señora, ya sabe usted que servidoras estamos con el trajín de la preparación del congreso de las asistentas de hogar. Nuestras ausencias, bueno, ya sabe la señora, serán cubiertas por Fernanda y Teresa. Las Parrondo
siempre al pie del cañón. La casa de los Martínez se hizo tan popular que Rafaela llegó a recibir algunas ofertas bastante singulares. Y se presentaron en el teatro un matrimonio de Toledo que venían a contratarme, que me daban mucho más dinero que televisión porque me fuera a trabajar a su casa con ellos. Pues los señores me daban muchísimo más dinero que televisión para que me fuera a fregar platos a su casa. Los personajes de criada fueron una constante en su carrera hasta convertirse en un estereotipo. Señora, ¿qué pasa ahora, María? Ahí fuera hay un hombre que dice que es su padre. Mi padre. A mí me parece que es un timo, señora, pero no hay quien lo eche. No es extraño que la llamaran la Chacha de España, un apodo que a ella no le molestaba en absoluto. Tienes que ver que soy una mujer vulgar, bonachona, cariñosa, servicial. Yo lo tengo todo para ser una buena chacha. Con la llegada de la democracia, los nuevos directores no se olvidaron de ella y a lo largo de los años 80 trabajó también en muchísimas películas. Mire, pero ha estado aquí el practicante. No. Entonces, la encontré esta mañana en el cubo de la basura. Es una jeringuilla de insulina, igual que las que usaba mi prima Elvira. Mira que si el pobre niño también ha salido diabético. Aquí la escuchamos en El Pico 2 del Hoy de la Iglesia y aquí en El Año de las Luces de Fernando Trueba. ¡Mamarracho! ¡Que eres un mamarracho! Y tú, hijo mío, no harás caso a este perdido. ¿Sabes lo que hacía este en París? Cuidado, porque ya lo dijo Cristo. Aquel que escandalizara a un niño más le valía tirarse al mar con una piedra de molino al cuello. ¡Vivir de las mujeres! ¡Eso hacía, mamarracho! ¡Cruz, mamarracho! En realidad fue Carlos Saura el que la había rescatado para un cine de mayor enjundia artística, primero con Ana y los lobos y después con Mamá cumple 100 años. Mañana cumplo 100 años. Ay, 100 años ya. Muchas felicidades. Mañana. Si no fuera por los disgustos que me dan, pero es que me matan a disgusto. Mañana será el primer cumpleaños, que no estemos todos. Trabajó también con otros directores de prestigio, como Francisco Regueiro en Padre Nuestro o con Víctor Erice en El Sur. ¿De qué te ríes? Le hace gracia como hablas. Mi padre no habla así. ¿Por qué un señorito? Bueno, no me hagas caso, Estrellita, que es que a veces empiezo a soltar disparate y no paro. Pero Rafaela siempre tuvo como su director favorito a su compañero y amigo Fernando Fernán Gómez. Lo oí, lo dijo muy claro. En llegando al Cabo de Palos nos deshacemos de ellos. No vamos a cargar con este par de imbéciles en el extranjero. Dijo, nos deshacemos. Fíjate lo que cabe en esta palabra. Y estos dos imbéciles, que somos nosotros. Yo no me lo creo. Te dijo que lo oí. Fernán Gómez la dirigió en esta película, El extraño viaje, y en otras, como La vida por delante, Solo para hombres, o ya en los 80, El mar y el tiempo. ¿Quién coño está contigo que lleváis media hora de cháchara? ¿Es el payaso? No, es uno de los camareros. ¿Me lo juras? Te lo juro. No se debe jurar en vano, sino decir sí o no como Cristo nos enseña. Rafaela decía que el del mar y el tiempo fue uno de los rodajes más difíciles en los que participó por la gran cantidad de tacos que tenía que decir su personaje. Cuando yo empecé y tenía que decir esas palabrotas, le decía yo al director, pero bueno, ¿por qué tiene esta señora que decir todo esto? Porque ya verás que luego resulta, porque es muy gracioso. Y decía, tenía que ser gracioso decir palabrotas. Con El mar y el tiempo, Rafaela Aparicio ganó el Goya a la mejor actriz en 1990. 2 años antes había recogido otro por el conjunto de su carrera. La única pega que le ponía al premio era lo mucho que pesaba el galardón por aquella época. ¿Cómo una cosa que es un premio se puede poner que pese 8 kilos? Pero no veis el Oscar en el extranjero, que es una cosita pequeñita, alargadita, que la dan en la mano. Pero ¿cómo se da un bulto de eso? A mí se me cayó el Goya cuando me lo dieron. Rafaela recibió también el Premio Nacional de Cinematografía o la Medalla de Oro del Trabajo, pero para ella el mayor premio era el cariño del público. Porque yo voy por Madrid, por las calles, oiga, a mí me paran para darme un beso. Todo el mundo me quiere. Eso se lo agradezco yo mucho a Dios. La actriz decía que solo se jubilaría con la muerte, y casi fue así. En 1991 rodó la película Mala hierba, con 84 años. Nosotros, en su día, fuimos al rodaje y pudimos entrevistarla. Va de unos chicos que cogen la Coca-Cola, de que están traficando con ella, y esta pobre vieja, a la antigua... Escucha, perdón.
La Coca-Cola no. No, la cocaína. La cocaína, ha dicho Coca-Cola. Que se van a ofender lo de la Lo Coca-Cola. de la Coca-Cola, me van a meter en la cárcel. La cocaína. Así de entrañable y de divertida era Rafaela Aparicio. Fue una desmemoriada enfermedad del Alzheimer lo que impidió que siguiera trabajando como era su deseo. La actriz fue ingresada en una residencia de ancianos. Aún así, en 1994 la sacaron del asilo y la llevaron al plató para que hiciera una breve aparición en la película Oh cielos, de Ricardo Franco. En ella, casi como si fuera una premonición, su personaje hablaba desde el cielo. ¡Ay, madre! ¡Aquí te quería llover! Es que me he enamorado. ¡Que te has enamorado! Dios mío de mi vida. Rafaela Aparicio falleció el 9 de junio de 1996, a los 90 años. Siempre dijo que su mayor deseo era que tras su muerte el público no la olvidara y que siguiera recordándola a través de sus películas. Que se sigan acordando de mí, que se rían, que se diviertan un ratito conmigo y olviden las preocupaciones. Y vaya si la recordamos, porque Rafaela Aparicio fue y será siempre una actriz inolvidable. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Many times I've tried to tell you, many times I've cried alone. Always I'm surprised how well you cut my feelings to the bone. Y ahora hablamos ya de series de televisión. Tenemos que hablar del final de Mare of Easttown, que Dani no para de decirnos que que no para de comentar es que cosas, todo hacer el mundo spoilers. está hablando del tema, ¿no? Pero eso es cierto. ¿Cuándo paramos de llorar? No lo sé, pero es curioso porque esto pasa con las series de... Bueno, ha pasado con Juego de Tronos, pero que normalmente hay pocas series que convoquen de esta manera, ¿no? Bueno, también que nosotros vivimos en una burbuja. Vivimos en una burbuja, pero bueno... Pero es nuestra burbuja. Pero HBO lo ha hecho muy bien, además, estrenándola semanalmente y ha conseguido muchísima conversación. Exactamente, de hecho, bueno, os la recomendamos aquí cuando se estrenó, pero como hemos ido siguiéndola semana a semana para enterarnos bien de todo lo que pasa en ese pueblo y de todas las caras que pone Kate Winslet, pues eso, vamos poco a poco. Sí, porque ya apuntaba maneras cuando se estrenó, dijimos que Mare of Easttown era una de las primeras series gordas de la temporada. Hay una cosa que es verdad que no hemos hecho, es mid-season, o sea, es 6 meses, podíamos hacer hasta una lista, así que bueno, no lo pronto para hacer pensamos, listas, no lo pensamos. Bueno, para los que no la hayan visto, porque es verdad que vivimos un poco en una burbuja, Kate Winslet se pone en la piel de Mar, una detective de una zona rural de Pensilvania, que mientras investiga el caso de una niña desaparecida hace más de un año, se enfrenta a un asesinato inesperado. A la vez, la protagonista tiene que lidiar con sus problemas familiares, criar a su nieto e intentar recomponer su vida sentimental en un pequeño pueblo en el que todos se conocen. Winslet ya suena con fuerza para la temporada de premios, con esta heroína corriente, sin maquillaje y con chándal, y además con muchos problemas a sus espaldas. Hacer algo grande está sobrevalorado. Porque luego se espera eso de ti, todo el rato. Lo que no ven es que estamos tan jodidos como ellos. Hacer algo sobrevalorado. Es que yo reivindico siempre la mediocridad. Yo también. Bien entendida. Es un mensaje que lanzamos desde el cine en la SER. A mí me parece fantástico que decía la actriz que es maravillosa, se dio a conocer con Titanic, que luego ha hecho un montón de películas, también series, que claro, que le quisieron quitar, que quisieron quitarle en una escena de sexo la tripa, y entonces ella dijo, vamos, por encima de mi cadáver. Además de que, es una actriz a la que en Titanic ya llamaron gorda. Esta cosa del heteropatriarcado y los cánones de belleza son así. O sea que siempre fans en el cine láser de Kate Winslet. Y sin hacer spoilers,
decir quién es el asesino, asesina, qué ha pasado, los giros de guión, que son muchos. ¿Estáis de acuerdo en lo que pensábamos al principio? Que es tan buena como dicen, es una de las mejores series de lo que llevamos de año, que tiene este thriller que a priori parecía un thriller más y sin embargo pues ha demostrado que tiene más aristas. Yo creo que sí, me reafirmo, y creo que además ha ido ganando por cada semana. Es verdad que es un thriller, pero no lo es, porque antepone, y muy bien hecho, el desarrollo de los personajes a esos giros. Tiene giros, pero es verdad que los dosifica muy bien, no los pone de forma brusca y permite pues un equilibrio muy bueno con ese desarrollo de los personajes que está tan bien logrado y tan a fuego lento, ¿no? Bueno, también creo que es una serie que busca la naturalidad, sobre todo. Es verdad que, bueno, es ese pueblo pequeño que lo hemos visto en otras muchas series de la América vaciada, ¿no? Lo vimos ya un poco con True Detective, con la primera temporada, pero esta quizás mucho más natural, mucho andar por casa, te puedes sentir mucho más identificado con esta heroína que está hasta las narices de todo y que solo quiere pues buscar su lugar con una vida completamente destrozada. Y creo que al final ha ido desgajando muy bien lo que es esa vida en el pueblo, esa red de ayuda, de relaciones amistosas que a veces van más allá de la propia familia, ¿no? Y me parece un final, sin llegar a decir qué ha pasado, pues un final como que hace justicia y que la reconcilia con su familia y con sus amigos y con ella misma. O sea, que muy bien. Vamos, te has enamorado. Estamos entregadísimos y la recomendamos. Yo tengo mucha curiosidad por si en algún momento publican los guiones, si hay decisiones que son de guión o de montaje. Básicamente porque me parece una serie que le cabe en cada capítulo tal cantidad de información y no creo que sea tan a fuego lento, sino que sabe muy bien en todo momento lo que quiere contar. Voy a poner un ejemplo rápido en el último capítulo, sin decir quién es el culpable, pero cuando acusan a un posible culpable y supuestamente pues confiesa o como no voy a dar más detalles, la siguiente escena en cualquier thriller televisivo que se alargan durante 10 capítulos o más hubiera sido acción-reacción, cómo reacciona su entorno, cómo reacciona su familia, cómo reacciona pues su pareja, sus hijos o quien sea. No, en Mare hay un corte y ya vamos al juicio directamente y en el juicio ya directamente vemos la reacción de alguien del entorno, porque eso nos conecta con lo que quiere contar y cómo quiere cerrar la historia. Yo creo que eso también ha sido bastante a mí muy meritorio de lo que ha hecho de Mare of Easttown una gran serie, sobre todo porque ha condensado en 7 capítulos una gran historia de forma como con mucho hueso pero con mucho corazón, ¿no? Con mucha emoción. Y luego lo que comentaba Dani, que se ha revelado también como una gran serie sobre los lazos femeninos en estos ambientes rurales, sin abandonar muchos clichés del género y que nadie me diga, o sea, mucha gente nos dice, pues es un thriller policíaco de libro. Pues sí, es un thriller, pero es que antepuesto los personajes al thriller policíaco. Y recordaba mucho lo que nos dijo Candela promocionando la segunda de Hierro. ¿Recuerdas que nos decía, es que me dicen que diga que es un thriller, que lo venda como un thriller, pero yo es que quiero a los personajes, yo lo que vendo son personajes? Pues esto es precisamente lo que decía Candela, que un personaje se come al género si está bien construido. Sí, es que al final el género es la manera de contar el retrato en un pueblo donde es verdad que hay unos crímenes y que se sale del relato del día a día ordinario, ¿no? Y va a lo extraordinario, que son una serie de crímenes que una policía con un montón de problemas tiene que investigar. Y es verdad que al principio, y la serie a veces peca de tener excesivas tragedias en el personaje de Kate Winslet, excesivas tragedias en un pueblo donde parece que haya pasado una maldición por encima, pero sin embargo hay algo en la manera en cómo están los actores, cómo está el trabajo de los actores, en cómo está el guión o en cómo se va desarrollando esa trama, en que esa cosa catastrófica no es redundante y tiene sentido. Y tiene sentido al mostrar una América olvidada, vaciada, una América en la que las chicas se tienen que prostituir porque no pueden pagar la sanidad. Y lo que todo parece como una locura, la forma en la que está contado parece como algo obvio. Y es como si la propia sociedad hubiera aceptado que eso es la normalidad. Y eso me parece que es muy interesante lo que evoca la serie en ese aspecto. Y luego que Kate Winslet, claro,
es capaz de levantar todo, de llevar todo y de hacer todos los personajes, aunque ella aparentemente sea una chica de clase alta, ¿no? Cómo consigue dar toda la vuelta y cómo consigue la propia historia. A mí es verdad que hay giros de guión excesivos, que hay veces en que no necesitas los flashbacks o la recreación de escenas porque el propio relato, los propios actores son tan buenos que no es necesario acudir a algo tan tópico, y que quizá la serie, pues es verdad que a veces prevalece el thriller, pero es que es capaz, y yo creo que ahí sí que, fíjate, creo que es más una cosa de guión, del guión y del contexto, que la serie consigue estar por encima, o sea, y es maravilloso. Y la unión entre las mujeres, o cómo en esa sociedad podrida son solo las mujeres las que pueden salir mientras los hombres están borrachos y follando, con perdón. Claro, la verdad es que es un thriller, pero es otra cara, es otra manera de contar las cosas. Yo creo que podemos reconocer los tres que tiene trampas en el policíaco, en el thriller, pero nunca traiciona el desarrollo emocional de los personajes, que es a donde quiere llegar, y lo vais a ver todos en el final si no lo habéis visto ya. Totalmente. Bueno, pues uno de los que ha seguido la serie con tanta expectación como nosotros ha sido Stephen King, que ha lanzado un montón de teorías en Twitter y hasta ha acertado. Sí, se nota que sabe los trucos y los giros de guión Stephen King, porque, como dices, ha lanzado algunas teorías, o más bien no se ha dejado engañar con algunas trampas de la trama, y ha acabado acertando. El escritor ha alabado además el trabajo de Kate Winslet y recoge su testigo en Serie de Misterio, porque esta semana también ha estrenado la enésima ficción basada en uno de sus libros. Con casi 100 novelas escritas, El Mago del Misterio es uno de los autores más prolíficos de nuestro tiempo, y sus adaptaciones al cine y televisión se cuentan por decenas. Después del Visitante y de Stand, que son sus últimas ficciones seriadas, esta semana ha llegado a Apple TV Plus la historia de Lizzie. Was it my imagination? Es una miniserie basada en una de las novelas más personales y complejas de King, centrada en la viuda de un famoso escritor que echa la vista atrás cuando es acosada por un hombre obsesionado con la obra de su marido. La producción corre a cargo de J.J. Abrams, ya vinculado con el autor desde Castle Rock, y el director es el cineasta chileno Pablo Larraín, una buena mezcla. Además cuenta con dos grandes nombres como actores protagonistas, Julianne Moore y Cliff Owen. Bueno, pues a ver, veredicto, ¿ha hecho bien Larraín? A ver, es que me voy a sacar la libretilla. ¿Qué le ha pasado a nuestro querido director? Larraín no ni pincha ni corta, me parece mucho, pero tampoco le veo mucha personalidad estética o direccional a la serie. Creo que el problema, porque es una historia, como decía Dani, pues muy intensa, muy personal, que ahonda un poco en la creación artística, en los tormentos, en de dónde bebe la fuente de inspiración, que es muy complicada, yo creo, de llevar a televisión. Y aquí lo que pasa, no sé si el culpable es Stephen King. Yo dudo un poco, era un aliciente que él escribiera el guión, pero también al escribir un guión de algo tan conocido, los códigos de la televisión son muy diferentes a los códigos de la literatura. Y habiendo visto los primeros capítulos, el piloto, por ejemplo, que es donde tienes que entrar a la serie, es muy errático, muy irregular, junta muchas tramas, más o menos intuyes cuál es la troncal, ¿no? Lo que te quiere contar, pero no acaba de rematar ni que te intereses por esa historia. Pero bueno, vamos a seguir viendo cómo va. Bueno, pues brevemente vamos a hablar de Parot, que es un thriller policíaco que presenta un dilema moral y que desde la pasada semana pues ya está en Amazon. Sí, está ambientada en 2013, fecha en la que tras la anulación de la doctrina Parot, decenas de presos culpables de asesinatos, violaciones y terrorismo fueron puestos en libertad, y en ese momento comienzan a aparecer ejecutados de la misma forma que lo hicieron en su día con las víctimas. Dos policías tienen que buscar a los culpables, enfrentándose a un dilema moral sobre justicia y venganza. Al parecer ha intentado violar a una chica y ha sido asesinado de la misma forma que la víctima por la que fue condenado, a golpes con una piedra. Justicia poética. Lo que nos faltaba con lo que está cayendo es que la gente se tome la justicia por su mano. Eso es lo que pasa cuando el sistema te deja tirado como un perro. Mira, Nito, los discursitos te los dejas para el Congreso. Y que yo sepa, todavía no ha sido elegido diputado. Que tengo principios, no me aceptarían entre ellos. ¿A ti hay alguien que te caiga bien, Nito? Adriana Ugarte es una de las policías que tiene que hacerse frente al cargo de esta interpretación, pero luego el punto emocional lo pone el personaje porque arrastra una violación en el pasado, y arrastra esa culpabilidad que le impide tener una vida normal, y la propia actriz nos contaba cómo es ese personaje. Algo que a mí me atrapó del proyecto y de cómo estaba contado el trauma de Isabel es la decisión que ella toma de disociarse del dolor, de caminar por la senda de la negación. Este miedo
a sentirse además tachada por parte de la sociedad, hace que muchas de ellas, de las víctimas, no lo compartan y lo nieguen. Esto a mí me parecía muy interesante, como muchas mujeres prefieren guardar el dolor y no asumir o no compartir que esto ha sucedido, a compartirlo y ser rechazadas por las familias, porque esto es muy habitual y muy frecuente. Bueno, pues ahí está la recomendación de Parot, con la entrevista a Adriana Ugarte, y seguimos también con otra serie española para hablar de Paraíso, que se puede ver en Movistar Plus, los 3 primeros capítulos de momento. Historias de amor, ojos que miran con... Sí, una apuesta por el género de fantasía. Por OBK. Una apuesta por Bueno, OBK. es que OBK es uno de los grupos que suena en esta serie con ese punto de nostalgia que también funciona últimamente en ficción. Paraíso está ambientada en un pueblo de la costa levantina en el año 92, donde 3 chicas han desaparecido en una discoteca sin dejar rastro. Mientras la policía da palos de ciego, el hermano pequeño de una de estas jóvenes se embarca con sus amigos en una investigación paralela para descubrir qué está pasando, y pronto se darán cuenta de que hay algo sobrenatural en el fondo del caso. Es que a mi hermana no le pega a irse sin decir nada. No llamar, tenernos aquí sin noticias y sin saber si está viva o muerta. No le pegará, pero parece justo lo que ha hecho. O quizás ese testigo se equivoque. ¿Pero se lo ha dicho la policía? Esas cosas las comprueban. ¿Dónde estás cortocircuitando? No, Kiro, no me estoy cortocircuitando, ¿vale? A lo mejor no la conocía y tenía secretos conmigo, ¿vale? Seguro. Pero sé que no sería tan cruel de no decirnos nada y andar de cachondeo por ahí. Que eso significaría que ni quiere a mi padre ni me quiere a mí. Pues saludamos ya al creador, director de la serie, Fernando González Molina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Y a Macarena García. ¿Qué Hola, tal? ¿qué tal? Muy bien. Gracias por estar en el Cine en Láser, lo primero. Y bueno, vamos ya al lío, porque Paraíso, pues la verdad que es, no sé si es una especie de Stranger Things patrio, ambientado en un pueblo costero en el año 92, hay desapariciones, hay comunicaciones de radio, adolescentes, problemas familiares. No sé qué creéis que puede hacer que conecte con un público familiar o con un público de todas las edades. Bueno, yo creo que muchas cosas de las que tienes están, vamos, para mí tienen como el aliciente para que interesen a gente de muchas generaciones. Es una serie con personajes adolescentes, con lo cual, de manera natural, siento que los adolescentes se sentirán identificados, porque al final habla de esa época de la vida en donde vives el primer amor, la primera amistad, donde cada cosa que te pasa es como si te pasara y te atravesara por dentro, ¿no? Y es una cosa que es muy identificable, pero también para la gente que es más mayor, ¿no? Y que recuerda con nostalgia esa época. Y luego el elemento nostálgico es fundamental en Paraíso, quiero decir, la gente que tenga entre 30 y 45 años verá en la serie cantidad de elementos, canciones, pero también sensaciones, ¿no? De algo que se ha perdido un poco, yo qué sé, que te llamen al timbre, convertir unas pipas en un escalón, ir en bicicleta a todas partes, no usar el teléfono móvil, ¿sabes? Tener que localizar a la gente en un sitio, ¿sabes? Que es una cosa como muy extraña. Entonces, bueno. La ciencia ficción está ahí. Exacto. Bueno, lo más fuerte es cuando tú estás con los actores de la serie que tienen 14, 15 años y les dices, esta canción no sé qué, y de repente, no sabemos cuál es. Digo, a ver, o sea, me cuesta tanto olvidarte de Mecano. O sea, me atraviesa por dentro una lanza, ¿sabes? O sea, no sabían esto, nunca han vivido sin móvil. Entonces yo les explicaba, no, es que tú quedas con un amigo, entonces le tocabas al timbre. ¿Sabes? Y, ¿sabes? Esto es un poco... Entonces, bueno, yo creo que el elemento nostálgico hará que a los jóvenes les interesen los personajes y a la gente adulta también les interesen los personajes, porque al final la adolescencia es una época súper cinematográfica, pero también vivan de recuperar los recuerdos de esa España del 92, ¿no? Y también, Fernando, hay muchos referentes, tú has hablado de muchos a la hora de escribir la serie, de la serie V, del cine de Spielberg, esos veranos con la bicicleta de verano azul, los libros de los 5, ¿de qué bebe más? ¿Cómo te has nutrido para escribirla? Bueno, en realidad, no solo yo, sino con Ruth y David, que son los creadores de la serie junto conmigo, bueno, nos hemos nutrido de nosotros, sobre todo. Tanto de las cosas que recordamos de la época, como de las sensaciones de ser un poco bicho raro en una época en la que no sabes muy bien por dónde te da el aire, qué quieres ser o quién eres. Pero también nos hemos nutrido de las cosas que nos apasionaban y de la sensación que teníamos al verlas. Yo lo repetí muchas veces, pero es que es verdad que yo obligaba a mis padres a que me llevaran 150 kilómetros, porque veraneábamos en Portugal, entonces cogían el coche y me llevaban 150 kilómetros hasta Ayamonte para ver V los sábados, porque si no me negaba a ir de vacaciones con ellos. Entonces, claro, y yo me sentaba en el bar, que me acuerdo, tengo que recordar con unos cacahuetes, que me compraban un paquete de cacahuetes, me ponía así en el bar, con los señores tomando vino y tal, yo allí viendo mi capítulo de V, como si no hubiera mañana, y recordaba que eso era... Y entonces esa sensación, ¿sabes? Es lo que queríamos como hacer en Paraíso, como que la gente se pusiera a ver la serie y como que viajara a ese pueblo
y se creyera que hay esos elementos sobrenaturales de otro mundo que vienen a alterar la paz casi mundial y que vivieran ese viaje de los adolescentes y también de Costa y de Mario, de los protagonistas adultos. Y Macarena, tú también has viajado tu adolescencia es más reciente, pero también has viajado, ¿no? A ese momento, también has tenido ese choque generacional con estos chicos tan jóvenes que también protagonizan la serie. Sí. A ver, es verdad que, claro, a mí me pasa que yo tenía 4 años, entonces, y yo tengo un problema bastante serio de memoria. Pero ha pasado algo bonito con esta serie que me pasaba durante el rodaje, que en muchas ocasiones de repente entraba en un set y me encontraba con elementos que me llevaban directamente a mi infancia y que se me habían olvidado y me ponía los pelos de punta. Y hay muchas cosas que recuerdo, quizás ya de cuando era un poquito más mayor. Y luego también he pensado mucho en mi madre, por ejemplo, ¿no? Y además creo que tengo un look, cuando no estoy de guardia civil, bastante parecido al que llevaba mi madre. ¿En serio? Sí. Como el pelo, había algo como que era muy de mi madre. Entonces hay muchas cosas que sí que me han llevado como a ese momento. También el verano, la sensación de verano y pandilla y bicis y la manera que teníamos de relacionarnos antes sin los móviles, sin internet. Muchos recuerdos, sí, mucha nostalgia y sobre todo Mecano. Porque tú sí conocías a Mecano. Yo era adicta a Mecano. Yo me sé cada canción, cada palabra de las canciones de Mecano. Por lo tanto, a mí eso me hace mucha ilusión y me emociona especialmente cuando aparece en la serie, porque para los que no la hayan visto, para los que la van a ver, es un elemento importante. Importante, sí. Sí, la verdad que sí. Y antes de seguir, no solo eso, decías lo del que te recordaba el personaje al look de tu madre, sin el traje de guardia civil, porque es tu primer papel de poli, bueno, de guardia civil en este caso. Sí. ¿Cómo ha sido? O sea, ¿cómo ha sido interpretar, entrar en el cuerpo, básicamente? Básicamente entrar en el cuerpo. Pues lo he disfrutado mucho. Tuve la oportunidad de hablar con 2 mujeres guardias civiles estupendas que me contaron toda su experiencia de cómo es ser mujer en los años 90, cuando la mujer hacía muy poquitos años podía acceder siquiera a las pruebas de acceso y me estuvieron contando su experiencia y bueno, todo eso implicaba como que el personaje tuviera que tener una fortaleza, una valentía que iba pegada al personaje simplemente por el hecho de dedicarse a eso en un mundo tan de hombres. Y me lo pasé muy bien, disfruté mucho de hacer eso, estaba feliz yo. Se nota. Y luego también, repasando un poco tus últimos papeles, estás cambiando un poco de personajes, porque da la sensación de que te vemos en personajes pues un poco más oscuros, menos alejados, ¿no?, de esa joven inocente que te hemos visto en otras series, no sé, en El Ministerio del Tiempo o en El Arte de Volver. ¿Se va dirigiendo un poco tu carrera hacia allá? Hacia la oscuridad. Sí. Realmente no es algo meditado, pero sí que es verdad que supongo que la carrera avanza a la vez que avanzas tú personalmente, ¿no? Y sí que bueno, pues voy creciendo como actriz y los papeles que me interesan también tienen que ver con el momento vital en el que estoy y bueno, y también las elecciones que vas tomando. Hay cosas que ya he hecho mucho y que es verdad que no me apetece hacer ahora mismo, ¿no? Me apetece hacer cosas diferentes y estoy en ese camino y con muchas ganas de hacerlo. Y sintiéndome muy afortunada de que directores como Fer pues confíen en mí. Vosotros ya habíais trabajado juntos. Sí. ¿Cómo ha sido el reencuentro? A ver. Muy bueno. Pues muy bueno. Sí, es la tercera vez que trabajábamos juntos, sí. La verdad que yo lo buscaba, ¿sabes? Buscaba volver a trabajar con ella porque la verdad que yo la conocí haciendo Luna, una serie de Antena 3 hace unos años, pero solo hice unos cuantos capítulos, pero ya ahí nos conectamos mucho y enseguida yo estaba preparando el casting de Palmeras en la Nieve y rápidamente pensamos que ella que tenía que ser Julia, el personaje de la película, y también fue un viaje increíble de Palmeras, un poco parecido al de Paraíso porque fue una peli grande, compleja, un rodaje muy largo por varios lugares del mundo y eso nos unió mucho y siempre estaba buscando algo para hacer con ella porque desde este tipo de actriz pues que no solo la cámara la adora, es empática y tiene un talento enorme, sino que además es de esas actrices que cuando la ves en la orden de trabajo dices, bien, hoy voy a Macarena, ¿sabes? Es como que no te pasa con todos los actores a veces. Es una buena compañera del director, una buena compañera del resto del equipo, lo digo de verdad. Entonces tenía muchas ganas de repetir y tenía ganas de regalarle, la medida de lo posible, un personaje que fuera más justo con su ADN actual, ¿sabes? Me parece que es una tía con peso, profunda, con carácter, o sea, que tiene las cosas claras, a veces, como todo, pero me parecía como que había hecho y muy bien personajes
más jóvenes y que a mí me parecía mucho verla pues de guardia civil, un poco mal encarada, un poco mal hablada, un poco seca, porque me parecía que ahí podía brillar, no es que ella sea eso, pero que podía brillar y alejarse un poco de lo que ya había hecho y darle algo nuevo, y básicamente para convencerla de que lo hiciera, porque... Oye, habéis rodado la serie en un montón de sitios diferentes, sobre todo en Alicante, Valencia, también en Madrid. ¿Cómo ha sido el rodaje con tanto viaje y, claro, con el cambio de escenario y con la pandemia? Pues ha sido muy, muy intenso, ¿no? Ha sido un rodaje muy intenso. Muy largo, ¿no? Claro, se ha hecho muy largo, pero... Fíjate, a mí es verdad que me pasó una cosa que para este proyecto, de repente la pandemia, el parón de la cuarentena me dio mucho más tiempo para seguir preparando, estudiando, releyendo los guiones, porque es verdad que mi personaje lleva un poco la trama más de investigación, entonces tuve que leer y releer mucho el guión para tener muy claro qué pasaba en cada momento, ¿no? Y durante esta cuarentena estudié mucho y sobre todo eché tanto de menos actuar, como todos, echamos tanto de menos relacionarnos, nuestra vida de siempre, que cuando lo volvimos a coger, lo cogí con tantas ganas que de repente fue como valorarlo desde otro lugar. Y estábamos todos muy contentos de poder volver a hacer cine y lo que nos gusta y juntarnos con gente que comparte intereses y retomar nuestra serie tan querida, ¿no? Sí, me pasó un poco igual porque estábamos rodando, llevábamos 7 semanas y habían sido muy intensas y de repente nos dimos cuenta rodando esas primeras 7 semanas de la dimensión y el tamaño del proyecto y como que casi nos pasaba por encima. Y el parón primero fue un trauma, pero luego como que a mí me permitió ver todo lo que había rodado, volver a leer los guiones, pensar cómo mejorar, cómo hacerla mejor la serie. Entonces, bueno, al final fue bueno. Es verdad que lo viví un poco dramáticamente porque siempre tienes el miedo de volveremos a rodar, ¿cuándo volveremos a rodar? ¿Nos dejarán? ¿Qué pasará? Claro, ¿no? si yo pensaba, bueno, se han gastado el dinero, han rodado ya 7 semanas, que hagan que la acabemos en algún momento. También tuvimos problemas con el calor, porque claro, empezamos en enero. Empezamos en enero y la ropa estaba pensada en parte también para cuidar a los actores. E íbamos con jersey de cuello alto, chaquetas, de todo, ¿no? Todo para estar muy abrigados. Y cuando volvimos... En agosto. En agosto, julio, en ¿no? agosto en Madrid. Julio, agosto, Madrid. Julio, agosto, Madrid, en una nave que no tenía aire acondicionado, que casi nos moríamos, ¿verdad? Sí. Y yo recuerdo un calor espectacular y claro, se nos vino en nuestra contra cuando nos quisieron ayudar. La planificación. Oye, y la ambientas en el año 92, que es un año clave, que además en esta temporada de cine ha habido varias películas que revisitan los años 90, en concreto ese año fundacional de lo que fue España. ¿Tú por qué eliges ese año y por qué eliges esa... Bueno, la época está un poco relacionada, ¿no? con la historia, claro. Pero ¿por qué el año? Bueno, la época es porque cuando decidimos que queríamos hacer una serie sobre personajes de 14, 15 años, hablando con Ruth y con David, yo les dije, hagamos los personajes que tengan la edad, la época que toca para que se parezcan a nosotros, para que podamos aportarles cosas nuestras, porque me parecía más interesante hacer una serie de época, también por el fantástico, porque creo que el espectador entra mejor en el fantástico si también el alrededor no es exactamente el mundo actual. Entonces, por eso dijimos, pues hagamos a los personajes que tengan nuestra edad en el año 92, más o menos. Y luego elegí en concreto el 92 y no el 91 o el 90 porque es diferencial absolutamente, porque así como de repente no me acuerdo qué pasó en el 90 exactamente o en el 93, me acuerdo perfectamente de ir a la Expo con mis padres, de las Olimpiadas, de las niñas de Alcácer, o sea, me acuerdo de todo lo que rodeó ese año que lo hizo tan especial y me parecía como que era más interesante que fuera tan iconográfico, ¿no? para el espectador también. Bueno, Paraíso es una serie muy familiar, la pueden disfrutar los jóvenes, la podemos disfrutar nosotros con esa nostalgia que... Te has sacado de la categoría de jóvenes, Dani Garra. Me he sacado, sí, porque es que yo recuerdo todo, yo también tenía cintas de cassette. Claro. Es verdad que da la impresión de que la ficción actual se ha olvidado un poco de las series familiares, de este género, ¿no? Que antes abundaban mucho, con todas las audiencias fragmentadas, y ahora parece, sobre todo desde la irrupción de las plataformas, que hay una tendencia más hacia las series de autor, de nicho. ¿Creéis que pasa esto? ¿Por qué no hay series familiares ya? Bueno, porque supongo que forma parte del espíritu de las historias, ¿sabes lo que te quiero decir? Es, al final, afortunadamente ahora no hay que forzar una serie de target amplio para satisfacer, como a nosotros nos decían siempre, que le tiene que gustar a la abuela de Murcia, Claro, yo un día le dije a una persona, que no voy a decir quién es, dije, o sea, mi madre es una abuela de Pamplona y ha visto La Isla Mínima, quiero decirte, las abuelas de Murcia ya no son señoras que solo vean matrimoniadas, quiero decirte, evolucionemos un poco. Entonces, creo que ahora nos hemos liberado de eso y las historias son las que te piden paso y a veces
veces haces cosas más pequeñas o con un nicho más concreto, y en el caso de Paraíso, por su propia naturaleza nostálgica, emocional, ¿sabes? Por su propia condición, es más amplia, pero no es una cosa como diseñada de vamos a hacer una cosa que le gusta a todo el mundo, sino que al darme cuenta de lo que habíamos hecho y al preguntarme, dije, sí, es verdad, es una serie familiar, la puede ver la gente de 12 años y la puede ver la gente de 60, ¿no? Pero porque la historia es así, porque es su naturaleza. Pero sí que faltaba de alguna manera una serie que implicara pues esta cosa fantástica, de aventuras, o sea, una serie que tiene mucho punto de Spielberg, de un cine en el que nos hemos criado, ¿no? Pero que es verdad que en esta etapa maravillosa de la ficción española audiovisual, en televisión no teníamos una serie así. O sea, en ese sentido yo creo que Paraíso sí que aporta una cosa nueva por ahí. Sí, hombre, yo creo que sí. O sea, yo creo que no hay un referente claro, directo en los últimos años de una serie fantástica como en ese estilo. Y también era una cosa que nos parecía un desafío. También es verdad que, a ver, yo me he atrevido a plantearlo ahora pues porque las condiciones como Movistar Plus, las condiciones con Media Pro Studio permitían hacer una serie de ese presupuesto, porque eso o lo haces bien o es mejor no hacerlo, porque claro, competimos, o sea, esta cosa de global ahora que tiene la ficción española es buena y es mala, es porque es buena porque nos ven en el mundo y te hace ser competitivo, quiero decirte, vamos a estar de igual a igual puestos con series que cuestan 10 o 15 veces más que la nuestra. Entonces, bueno, el hecho de tener ahora los medios para poder hacer Paraíso es algo que también ha sido definitorio a la hora de poder afrontarlo, ¿no? Porque es una serie que tiene ambición en lo fantástico, claro. Que os deseamos que vaya muy bien en Málaga, que vaya muy bien el estreno y que a ver si hay una segunda y volvemos a hablar. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias, adiós. Terminamos el cine en la SER. En la realización ha estado Alex Fernández y José Manuel Romero y Esther Valverde en la producción. Nos vamos, gracias a todos, adiós. No sé cómo ocurrió, lo olvido. Frío y oscuridad, caigo al vacío. En sueños creo el tu voz y y si la intento perseguir, se apaga. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.